Amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesús y en el de la Virgen María, nuestra Madre, en la forma llamada extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, según el orden litúrgico, corresponde hoy al domingo de Sexagésima. Y como lectura evangélica, un fragmento tomado de San Lucas, en el cual se nos cuenta la conocida parábola del sembrador. Parábola, como todas, enseñada por nuestro Señor, y en la cual el Señor decía que salió el sembrador a sembrar su semilla, y parte de ella cayó por el camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte de esa semilla, lanzada por el sembrador, cayó entre espinas. Y cuando comenzó a crecer, pues las espinas y los cardos la ahogaron y no llegó nunca a dar fruto. Otra parte de la semilla cayó entre piedras. Y claro, pues tampoco pudo crecer, porque al no tener raíces ni fundamento, pues no pudo dar fruto. Y por fin una parte de la semilla cayó en buena tierra y llegado su momento, pues dio fruto. Aparte de a veces 30, a veces 40, 60 o el 100 por uno. El significado de la parábola es muy fácil de entender, puesto que fue el mismo Señor nuestro el que explicó el sentido y el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es aquel que la siembra a Dios mismo a través de su revelación contenida en las Escrituras, transmitida por la tradición, o bien por sus ministros, que transmiten y predican la palabra de Dios por encargo divino a través del ministerio pastoral y sacerdotal, los predicadores, los que predican el Evangelio. Si examinamos la parábola tal como la explica nuestro Señor, encontramos en ella, hermanos míos muy queridos, tres elementos. En primer lugar, la persona del sembrador. En segundo lugar, la semilla que es sembrada, que según nuestro Señor mismo explica, es la palabra de Dios, destinada a difundirse y a dar fruto en el corazón de los hombres. Y en tercer lugar, el terreno en el que cae la semilla, que según las diferentes clases del terreno, o bien no da fruto ninguno porque no puede darlo, o bien da más o menos fruto, según caiga en tierras malas, diferentes clases de terreno, o en tierra buena. De manera que tenemos el sembrador por un lado, la semilla por otro, y el terreno en el que cae la semilla por fin, en el último lugar. Después del Señor haber pasado por la tierra y haber predicado su palabra y sus enseñanzas recogidas por los apóstoles, llegadas hasta nosotros a través de la tradición, custodiada por el magisterio de la Iglesia, pues han sido muchos los predicadores que han difundido y que siguen difundiendo la palabra de Dios por el universo, mundo. Pero entre esos predicadores y difusores de la palabra de Dios, enseñada en primer lugar por nuestro Señor Jesucristo, vivida en sí mismo, en su propia persona, pues ha habido predicadores buenos y predicadores malos, porque no todos los predicadores, no todos los maestros en la fe o los que se dicen tales son auténticos y son verdaderos o son fieles al ministerio que han recibido, ministerio que les ha sido encomendado de predicar y difundir entre el pueblo, entre las ovejas, la palabra de Dios que ellos han recibido para ser difundida a su vez entre el pueblo cristiano. Pero no todos son fieles a su ministerio, y a lo largo de la historia ha habido predicadores malos y predicadores buenos, ministros fieles al encargo recibido y ministros que no han sido fieles al encargo que han recibido de predicar la palabra de Dios. En los últimos tiempos en que hemos vivido, hermanos míos muy queridos, resumiendo mucho la cosa y simplificando al extremo, podríamos decir que ha habido, me refiero a los últimos tiempos,
diversas épocas en cuanto a la predicación de la palabra divina. Podríamos hablar de una época más lejana a nosotros, por ejemplo, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, principio del XX. Yo la he conocido, llego a conocerla, esa época, que podríamos llamar la época de la predicación, la oratoria sagrada. Sermones de ampulosa oratoria, de palabras fecundas, en las que, simplificando, podríamos decir que había más de oratoria que de sagrada. Yo recuerdo, yo me reía bastante siendo jovencito cuando leía el famoso libro del padre Isla, las aventuras de Fray Jerónimo de Campazas, alias Sotes, aquel predicador del siglo XVIII, padre Isla del siglo XVIII, fraile, bastante ignorante, predicaba pues amplosamente, con palabras más sonoras que llenas de contenido. Este predicador, Fray Jerónimo de Campazas, que decía que para predicar como se predicaba por ahí, él no necesitaba estudiar ni necesitaba libros. El padre Isla decía, entre paréntesis, y en esto tenía razón, Fray Jerónimo. Pues esta predicación sagrada, como digo, en la que había más de oratoria de sagrada, predicación ampulosa, etc., pero no ajena a la fe, pues llega hasta tiempos que yo incluso he llegado a conocerla, este tipo de predicación. Ya en tiempos más cercanos a nosotros tiene lugar otra época, insisto, en que estoy simplificando mucho el problema, pero en fin, digo que en tiempos más cercanos ya a nosotros, pero que yo he vivido también y he conocido, entramos en otra época en la que yo llamo de predicación política. Fueron los tiempos de final de la época del general Franco, del gobierno de Franco, cuando en sus últimos años de gobierno pues ya la influencia de la izquierda en España era muy poderosa, el clero pues ya estaba muy influenciado por la izquierda, en cierto modo se había marxistizado bastante, y tuvo lugar una época bastante fecunda y duradera de una predicación política. Yo fui testigo de tantos y tantos sermones en los que no tenían otro contenido que los que hablar contra Franco, contra la política de Franco. Ahí no se predicaba la palabra de Dios. Esta época dio luego paso a otra época nueva en la que yo llamaba de predicación social, que fue cuando se puso de moda que los sacerdotes, por lo menos en España, que yo he conocido, pues no hablaban otra cosa más que de la cuestión social. Cuestión social por la mañana, cuestión social al mediodía, cuestión social por la tarde. A toda hora, cuestión social. Y el Evangelio y la palabra de Dios, la palabra divina, pues quedaba arrinconada en el armario. Ahí no se hablaba apenas de eso. Luego cuando pasa de moda la cuestión social, entramos en una época en la que la predicación sagrada o la predicación de las homilías de los domingos se convierte en una predicación de tópicos, hablar de pájaros y flores, en las que prácticamente no se decía nada. El predicador hablaba, los pobres fieles escuchaban aburridos, prácticamente, aunque le oían, dejaban de escucharle, porque el predicador prácticamente no decía nada, puro tópico, puras cosas sin sentido, nunca llegaba al fondo del problema, nunca tocaba los problemas que realmente afectaban a los fieles que le estaban escuchando, y nunca encajaba con los problemas contenidos en la palabra de Dios, que siempre alude a los problemas reales de los hombres, y siempre en ella está contenida la solución a tales problemas, pero eso apenas se tocaba. Y por fin desembocamos en nuestra época en la cual la predicación se convierte casi en su totalidad, salvo pocas y honrosas excepciones, en una predicación infeccionada de progresismo, que es lo mismo que decir de la herejía modernista. La nueva Iglesia, surgida como consecuencia y en la época que sigue al Concilio Vaticano II,
La nueva iglesia es una época, es una iglesia en la cual la tal iglesia o los miembros muchos de los miembros que la dirigen han asimilado por completo la herejía modernista. Casi todo lo que se predica, casi todo lo que se dice, casi todo lo que se escribe, casi todo lo que se difunde como palabra de Dios, como doctrina de la iglesia, ni es palabra de Dios ni doctrina de la iglesia, es modernismo puro. Un modernismo que al fin ha llegado a calar en el pueblo cristiano y ha logrado que la inmensa mayoría del mundo católico pues haya dejado de ser católico. Pues ya conocemos el sistema de la herejía modernista, sigue utilizando los mismos términos, la misma terminología, aparentemente la misma doctrina, pero el contenido de tales términos, la doctrina que predica, es un contenido que ha cambiado por completo, sustancialmente. Lo que allí se contiene, lo que allí se predica, lo que allí se significa es completamente diferente de lo que Jesucristo enseñó, de lo que los apóstoles transmitieron. Y de lo que la Iglesia a lo largo de tantos siglos ha venido enseñando. Modernismo puro y herejía modernista. Herejía modernista que, como digo, siguió a la época esa en la cual pues se predicaban, todavía se siguen predicando a veces, puros tópicos. Nunca se tocan los problemas que realmente afectan a la vida y al alma de los fieles. Nunca se tocan los temas que realmente contenidos en el Evangelio y que contienen la doctrina que realmente necesitarían escuchar los fieles para incorporarla a su propia vida. Hablar por hablar, mirando el viento, mirando las flores o mirando en las nubes. Parece que el predicador está fuera de la realidad. Como se dice normalmente en el lenguaje ordinario, dice, esta persona, este hombre está en las nubes, no se entera de lo que pasa a su alrededor. Yo me acuerdo aquello que decía el libro de Eclesiastés: el que mira el viento nunca siembra, y el que mira las nubes nunca siega. Hay gente que se pasa mirando el viento y hay gente que se pasa viviendo en las nubes. Por eso decía eso el Eclesiastés, el libro sagrado de Eclesiastés. El que mira el viento nunca siembra, el que mira las nubes nunca siega. Pero que en la Iglesia han existido, y ahora en nuestros tiempos, con más frecuencia que nunca y con más abundancia que nunca, malos predicadores, falsos profetas, falsos cristos y falsos doctores, es una realidad que no es que yo la diga fundado en lo que estoy viendo y en lo que todos estamos presenciando y viviendo, sino que ya la revelación y nuestro mismo Señor y todo el contenido del Nuevo Testamento lo anuncian con antelación, que todo esto ocurrirá. Y es curioso, hermanos míos, que estas cosas que nos dice la Sagrada Escritura, que es la palabra misma de Dios que nos lo dice, que van a ocurrir, y lo que dice la palabra de Dios que va a ocurrir, ocurre. Porque es la palabra de Dios. Hermanos míos, muy queridos, los hombres podremos mentir, los hombres podremos engañar, pero Dios no puede mentir ni engañar. ¿Cómo va a decirnos Dios cosas que no sean verdad? ¿Cómo va a decirnos Dios cosas o nos va a revelar doctrinas o nos va a promulgar enseñanzas que no conduzcan a nuestro bien y que no se fundamenten en la verdad y en la misma realidad de las cosas? Que existirán falsos maestros, falsos profetas y engañadores que conducirán al pueblo en masa a la perdición, está dicho y redicho en la Sagrada Escritura. Los malos sembradores. Ya en el Antiguo Testamento, por citar algo del Antiguo Testamento, yo había notado aquí una cita del profeta Jeremías. Decía así el profeta Jeremías: ya en su tiempo habrá profetas que profetizarán por mentiras,
profetizarán mentiras, y sacerdotes que aplaudirán con sus manos tales mentiras, y el pueblo que se agradará y se congratulará de tales mentiras. ¿Qué va a pasar con toda esta gente en el día del juicio? Dice el profeta Jeremías en su capítulo 5, el capítulo 5 de su libro. Habrá profetas que profetizarán mentiras, y sacerdotes que aplaudirán con sus manos, y el pueblo que se agradará y se congratulará con tales cosas. ¿Qué será de los tales en el día del juicio? Pero ya viniendo a nuestro tiempo, y dentro ya de la esfera del mundo cristiano, tenemos, por ejemplo, la segunda carta del apóstol San Pedro. Y vuelvo a repetir, hermanos míos muy queridos, que sería bueno que aplicáramos nuestros oídos a las palabras de la revelación, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No a las palabras de los falsos maestros, los falsos profetas, no a tantas doctrinas que hoy abundan en el mundo, que pululan por la iglesia. Doctrinas que muchas veces no sabemos si nos dicen la verdad o nos dicen la mentira, si nos conducen al buen camino o nos conducen a la perdición, si nos dicen la verdad o nos engañan. No lo sabemos. En cambio, con respecto a la palabra de Dios, siempre sabemos que es verdad. Lo contenido en la palabra de Dios y todo lo contenido en la Biblia, en la revelación, es palabra de Dios. Es siempre verdad. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué escuchamos a esos falsos maestros, esos falsos profetas que cuando nos dicen que la revelación debe ser interpretada por el hombre de cada época y de cada lugar? ¿Cómo el hombre va a ser capaz, va a tener autoridad el hombre para interpretar las palabras de Dios? El hombre juzgando a Dios, el hombre con su propio criterio y con su propia inteligencia decidiendo si lo que Dios dice es verdad o no es verdad, o tiene aplicación o no tiene aplicación, o es práctico o no es práctico, o debe ser sometido a las corrientes de ideas que se viven en este momento, o no debe ser sometido. Pero ¿de dónde tiene el hombre autoridad para juzgar la palabra de Dios? ¿De dónde la inteligencia del hombre es capaz de modificar lo que Dios en su sabiduría ha dispuesto para el hombre? Pues bien, San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, decía: lo mismo que antiguamente en el pueblo existieron falsos profetas, así llegará una época entre vosotros que existirán falsos maestros, magisti mendaces, maestros embusteros, magisti mendaces, que introducirán sectas de perdición y que harán que aquel que nos redimió, negarán a aquel que nos redimió y conducirán al pueblo a su rápida perdición. Introducirán sectas de perdición que negarán a aquel que nos redimió con su poder y con su vida y conducirán al pueblo a la perdición. Así como antiguamente existieron falsos profetas, así llegará un momento en que existirán entre vosotros magisti mendaces, maestros embusteros, que introducirán sectas de perdición y que aquel que nos ganó, que nos redimió, lo negarán y conducirán al pueblo a una rápida perdición. La segunda carta de San Pedro, en su capítulo 2. Y San Pablo mismo, en la segunda carta que escribió a su discípulo Timoteo, decía: habrá un tiempo en que la gente no aguantará la sana doctrina, sino que se buscarán maestros que les prediquen doctrinas conformes a sus deseos y a sus caprichos, que les agraden al oído, y se apartarán de la verdad, y se volverán a las fábulas y a los cuentos de viejas. No soportarán la sana doctrina,
y se buscarán falsos maestros que les predican doctrinas que les agraden al oído y que les agraguen sus propios caprichos y sus propios deseos, y se convertirán a tales doctrinas que en definitiva son fábulas y cuentos de viejas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Y el libro sagrado del Apocalipsis, en la carta que el Espíritu dirige al ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, al obispo de la iglesia de Éfeso, le dice el Espíritu al ángel de la iglesia de Éfeso: conozco tus obras y tus trabajos y también tu paciencia, porque no puedes aguantar ni sufrir a los malos, y has probado a aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles cuando en realidad no lo son, y has encontrado en ellos, los has averiguado que son embusteros. Libro sagrado del Apocalipsis, capítulo 2, carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Conozco tus trabajos y tus obras y tu paciencia, y que has soportado a esos que se llaman apóstoles pero que en realidad no lo son, y los has investigado y has averiguado que son unos embusteros y unos mentirosos. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Y son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Acudamos al Maestro de los Maestros, el cual en el Evangelio de San Marcos dice así el Señor: habrá un tiempo en que surgirán falsos cristos y falsos profetas, y producirán y harán grandes signos y portentos, capaces de engañar a la mayoría e incluso a todos, si fuera posible, a los elegidos también, si fuera posible. Habrá un tiempo en que vendrán falsos cristos, falsos maestros y falsos profetas, y producirán grandes signos, grandes señales, grandes portentos, capaces de engañar a la inmensa mayoría e incluso a los elegidos, si fuera posible. Evangelio de San Marcos, capítulo 13. Palabra de nuestro Señor. De manera que, para no continuar, para no hacernos demasiado largo con las citas de la Escritura, queda claro que si en todo tiempo han existido falsos maestros, falsos doctores, falsos cristos y falsos profetas, habrá un tiempo, sobre todo según la revelación, los tiempos que se aproximan a los tiempos finales, en los que la abundancia de falsos profetas, falsos maestros y falsos doctores será exuberante. Eso habríamos de tenerlo muy en cuenta, porque solamente es engañado aquel que quiere ser engañado. Como hemos dicho tantas veces, solamente es inducido al error y a la mentira aquel que de alguna manera en su corazón ha hecho opción por la mentira. Aquel que realmente, bueno o malo, porque todos somos pecadores y todos somos débiles, pero que dentro de eso todo realmente ama a Jesucristo, confía en Jesucristo y confía en las palabras de la revelación y confía en lo que siempre ha enseñado la Iglesia, sabe perfectamente, por aquello que llaman los teólogos el sentido de la fe, cuando lo que se le está diciendo o lo que se le está predicando o lo que se le está enseñando es verdad o es mentira. Por lo tanto, según esto, ¿qué es inducido a error? Lo es porque a él le da la gana, porque él quiere. Decíamos que si examinamos la parábola del sembrador, encontramos como segundo elemento de la parábola la semilla. Habíamos dicho, de una parte está el elemento principal de la parábola, el sembrador. Luego la semilla que es sembrada, también de tanta importancia como el sembrador que la difunde. La semilla. La palabra de Dios difundida, la palabra de Dios que debe ser predicada por los sucesores de los apóstoles, por aquellos que han recibido el encargo de difundir entre
entre el pueblo y para el pueblo la palabra de Dios, lo que llamamos normalmente la predicación sagrada, esta palabra de Dios tiene un valor en sí misma, por ser palabra de Dios, digamos, cuasi infinito. Dice la misma Biblia, la carta a los Hebreos, dice la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. El mismo Jesucristo nuestro Señor decía: mis palabras son espíritu y son vida. Pues la carta a los Hebreos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta la misma médula de los huesos, y es capaz, en esta penetración tan profunda hasta lo más íntimo del hombre, es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de doble filo, penetra hasta lo más interior del hombre, hasta la misma médula de los huesos, y es capaz de discernir lo que existe, los pensamientos y los sentimientos que existen en lo más profundo del corazón del hombre. Esta es la palabra de Dios. ¿Por qué mucha gente en los sermones y en las predicaciones de las homilías, etcétera, etcétera, deja de escuchar, o se duermen, o sencillamente se aburren? Porque aquello que se les está predicando, porque aquello que están oyendo, no es la palabra de Dios. Porque si fuera la palabra de Dios, por ser viva y eficaz, como espada de doble filo, penetraría hasta lo más profundo de su corazón y les haría sangrar, y los haría despertar, y los haría revivir. Decía el famoso escritor francés Bernanos en su novela de El cura rural, que cuando se predica de verdad, la palabra de Dios, esta palabra de Dios penetra hasta el corazón del hombre y le hace sangrar como espada de doble filo, como dice la Biblia, y hace daño. Y decía Bernanos en su famosa novela, y al primero que le hace daño es al mismo predicador. Pero claro, esto es así cuando la palabra de Dios que se predica realmente es la palabra de Dios. Porque, vuelvo a repetir, cuando la palabra de Dios no hace efecto ninguno, ni fruto ninguno, y a la gente no la afecta para nada, y no la inmuta para nada, es porque aquello que se predica no es la palabra de Dios. Como decía el apóstol San Juan en su primera carta. Decía así el apóstol San Juan en su primera carta de San Juan, capítulo 4. Dice así el apóstol: porque ellos, como son del mundo, solamente hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye y los aplaude. Ellos son del mundo, y por eso solamente hablan de las cosas del mundo, y el mundo los aplaude y los escucha y los aplaude, porque eso es lo que el mundo quiere escuchar. Eso lo dice el mismo apóstol San Juan, y vuelvo a repetir, esto es palabra de Dios. El apóstol San Juan lo dice esto en su primera carta, capítulo 4. Como son del mundo, pues solamente hablan de las cosas del mundo, y el mundo los escucha y los aplaude, ni más ni menos. Por eso, hermanos míos, por eso, en contraposición, decía el apóstol San Pablo, decía así, que él, cuando predicaba, yo no predico, decía él, yo no predico con palabras de sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu.
el predicador, el encargado por Dios de difundir la palabra divina, aquel que está destinado por Dios para sembrar la semilla de la palabra divina en el alma de los fieles, debe hacerlo no fundado en palabras de sabiduría humana o de ciencias puramente humanas, sino, como dice el apóstol, con palabras aprendidas del Espíritu, es decir, palabras aprendidas a través del contacto con Dios, a través de la práctica de la vida de oración, a través de la intimidad y del diálogo con Jesucristo el Señor. Solamente el hombre que es capaz de hablar con Dios es capaz luego a su vez de hablarle también a los hombres. Primero hay que hablarle de Dios a los hombres y escuchar lo que Dios tiene que decir con respecto a los hombres. Y luego después, entonces, hablarle a los hombres de Dios. Si el apóstol, el predicador, primero no pasa por Dios y su vida no tiene contacto con Dios y su ciencia de predicación no se funda en las palabras aprendidas del Espíritu, como dice el apóstol San Pablo, sus palabras no tienen efecto alguno entre el pueblo. Yo no hablo con palabras aprendidas del Espíritu, con palabras de humana sabiduría, sino con palabras aprendidas del Espíritu. Dice así el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Y dice también el apóstol, cuando él predica, tiene mucho cuidado de no adulterar la palabra de Dios. Esa es otra de las plagas, hermanos míos muy amados, que la iglesia de hoy, que los fieles de hoy, han de sufrir o sufrimos en nuestro tiempo. La manipulación, la adulteración, la falsificación de la palabra de Dios. Decía así el apóstol San Pablo. Nosotros cuando predicamos no somos como muchos que adulteran y falsifican la palabra de Dios, sino que hablamos y predicamos con toda su sinceridad, hablando ante Dios y según Dios en Cristo Jesús el Señor. Hablamos ante Dios y según Dios en Cristo, sin adulterar ni falsificar la palabra de Dios. Esto lo dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, su segunda a los Corintios. Y luego por fin, claro, la semilla que se siembra, la palabra de Dios que se predica al pueblo, ha de ser la auténtica y verdadera palabra de Dios. La doctrina predicada ha de ser la recibida de Jesucristo el Señor, transmitida por los apóstoles y enseñada por la Iglesia a través de su magisterio. Y no una doctrina distinta. Cuando la doctrina predicada es distinta a la enseñada por nuestro Señor Jesús, esa doctrina debe ser rechazada porque es diabólica. Decía San Pablo, y vuelvo a repetir, por lo tanto, palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura. Estas palabras de San Pablo que voy a leer están contenidas, son un fragmento de su carta escrita a los Gálatas, en el capítulo 1. Y dice así el apóstol exacta y concretamente. Y si alguien, incluso aunque fuera un ángel del cielo, os evangelizara una doctrina o un evangelio distinto a que nosotros os hemos predicado, ese tal sea maldito, sea anatema. Y sigue, tal como lo habíamos predicho, y ahora de nuevo lo digo. Si alguien entre vosotros se atreve a predicaros o a enseñaros algo distinto de lo que habéis recibido desde siempre, ese tal sea anatema, sea maldito. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 8 y 9. Pero decíamos
hermanos míos muy queridos, y esto es tan importante, que en la parábola del sembrador, el tercer elemento que podemos considerar es el terreno en el que cae la semilla. Bueno o malo, preparado o no preparado, o sin preparar, y según sea la calidad del terreno en el que la semilla cae, la semilla o no produce fruto ninguno, o produce más o menos fruto. Si nos damos cuenta, si examinamos la parábola con atención, vemos que la semilla sembrada se distribuye y va cayendo en una serie de diversidad de terrenos diversos, y solo al final una pequeña parte, según dice la parábola, cae en buena tierra. Parte de la semilla cae entre espinas, parte de la semilla cae en el camino, se la comen los pájaros. Luego nuestro Señor mismo va interpretando el significado de la parábola. Parte de la semilla cae entre piedras, entre riscos, ninguna de ellas da fruto, y al fin una pequeña parte cae en buena tierra y da fruto abundante. Si nos damos cuenta, esta semilla que cae en buena tierra es, según se va relatando en la parábola, es una mínima parte de la semilla sembrada, lo cual quiere decir que la palabra de Dios produce fruto en un número reducido de almas. ¿Cuál es el espectáculo que presenciamos hoy en nuestra iglesia? Un espectáculo de destrucción, un espectáculo de apostasía general, un espectáculo de desolación, un espectáculo en el cual pues hemos dejado de ser católicos, hemos dejado de ser cristianos y hemos empezado a vivir pues una doctrina completamente distinta que nada tiene que ver con lo que enseñó nuestro Jesucristo. Pero queda una pequeña parte del pueblo, la parte de aquellos que han sido fieles a la palabra de Dios, esa parte que todavía representa lo que es la verdadera iglesia, esa iglesia que no podrá desaparecer jamás, por muy grande que sea la fuerza del enemigo y por grande que sean los embates dirigidos contra la barca de Pedro, la barca de Pedro que la iglesia no puede censurar, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Pero esa pequeña parte del pueblo, esa pequeña parte de cristianos valientes, fieles a la fe que han recibido, fieles a la persona de Jesucristo, fieles al contenido de la auténtica y verdadera fe. Eso es una minoría. Esa minoría existe porque, hermanos míos queridos, si somos sinceros y miramos a nuestro alrededor simplemente con ojos sencillos, carentes y libres de prejuicios, vemos desolación. Vemos un mundo de iniquidades, un mundo de injusticia, un mundo en el que reina la mentira, la farsa, la maldad. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes son los que detentan el poder? ¿Quiénes son los que dirigen el mundo? ¿Quiénes son los que sirven las ideas? ¿Quién domina los medios de comunicación? La prensa, la radio, la televisión. Y si miramos tanto la parte social como la parte religiosa, pues nos encontramos con lo mismo. Un mundo en el que reina la mentira, la farsa, la iniquidad, la injusticia, y parece como si eso fuera tan normal que como nos hubiéramos acostumbrado a vivirlo y a sentirlo en nuestra propia carne como una cosa del cada día. Pero sabemos que esto no es la verdad. Sabemos que la injusticia no tiene que ver nada con la justicia verdadera, y que la iniquidad nada tiene que ver con la auténtica bondad, y que la maldad no tiene nada que ver con el bien, y que al fin y al cabo, y después de todo, es Dios el que tiene la primera y la última palabra, que es Jesucristo el Señor de la historia. Que todo lo que pasa en el mundo y lo que sucede a nuestro alrededor, bueno o malo, sea como fuere, sucede porque Dios permite, no que lo quiera, pero permite que suceda. No ocurriría si Dios no lo permitiera.
Y si lo permite, es siempre, como siempre lo hemos repetido, es para nuestro bien y solo para nuestro bien. Pero frente a este mundo de injusticias, de maldades, de iniquidades, de farsas, de mentirosos y de embusteros que nos gobiernan, de ladrones, de estafadores, etc., en medio de este ambiente de injusticia, de falsedad y de mentiras, está el mundo de las bienaventuranzas. Frente a eso sigue resonando, y en contra de todo eso, las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos míos muy amados, estas palabras, todas ellas, son altamente consoladoras, porque cuán a menudo nos sentimos con hambre y sed de justicia, cuando presenciamos tanta injusticia, cuando estamos comprobando que no existe en el mundo verdadera justicia, ni en la sociedad civil ni en la sociedad eclesiástica, cuando comprobamos que es la mentira lo que existe en la sociedad civil y en la sociedad eclesiástica, la falsedad, el engaño, la persecución, en la sociedad civil y en la sociedad eclesiástica, cuando presenciamos tanta maldad, tanta injusticia, tanta iniquidad, sentimos entonces en nuestro corazón hambre y sed de justicia. ¿Quién no lo siente eso? Pero entonces resuena nuestro corazón y oímos como un eco en nuestros oídos que viene desde el monte de la bienaventuranza las palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque os aseguro que ellos serán hartos. Llegará un momento en que nuestro deseo y nuestra hambre de justicia y de que por fin desaparezca la iniquidad y que la falsedad quede denunciada como lo que es, como falsedad, y la mentira quede condenada como mentira, y la verdad se imponga como lo único real y como lo único justo, y que los perseguidos y débiles dejen de ser perseguidos. Llegará un momento, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos os digo que serán hartos. Hermanos míos muy queridos, yo muy a menudo, ya soy viejo, pienso en esos enfermos incurables, esos pobres seres, hermanos nuestros, seres humanos, que yacen en sus lechos sin esperanza alguna de curación. Vivirán mientras Dios quiera que vivan, sabiendo que no se pueden curar, sufriendo la duda de enfermedades que saben que son mortales o casi mortales, una ligera esperanza de curación. Yo he experimentado todas esas angustias. La angustia, por ejemplo, del que sufre un cáncer y no sabe si se curará o no se curará, si los procedimientos de curación que le están siendo aplicados, siempre dolorosos, darán resultado o no darán resultado, y viven bajo esa angustia. Esa angustia, ¿acaso es desesperanza? Esa angustia, ¿acaso es que no ve ninguna luz? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Yo, hermanos míos, viejo ya que soy, he experimentado también esas angustias, también he padecido esa clase de enfermedades, también he experimentado lo que es ir corriendo y haciendo en una camilla con prisa al quirófano, con necesidad de ser operado de urgencia y a toda prisa, porque de tal operación dependía tu vida o tu muerte, por unas horas o por unos minutos. Todo eso yo lo he experimentado también, lo he vivido. Y por eso comprendo a los que pasan esas circunstancias y se encuentran en esas situaciones. Sufrimiento doloroso, agudo. Pero cuando se pone la confianza en el Señor, cuando uno se da cuenta que esos sufrimientos son los mismos sufrimientos de Jesús y está compartiendo los sufrimientos de Jesús y que esos sufrimientos suyos no se van a perder y se convertirán en algo glorioso. Yo he sido llevado en camilla de prisa y corriendo al quirófano a ser operado de vida o muerte con el corazón puesto en la confianza en el Señor. Y esa serenidad que da la confianza
de saber que estás en manos de alguien que te ama y que cuida de ti y que cuida de tu vecino. Yo muchas veces pienso en esas pobres gentes que sufren porque el sueldo no llega al final de mes, que tienen deudas que no pueden pagar, o esos pobres padres y madres que sufren por sus hijos porque se les han vuelto mundanos, porque no los pueden conducir al buen camino, porque se les han extraviado y nada pueden hacer. Pienso muchas veces en esos matrimonios en los que alguno de los cónyuges sufre por culpa del otro. Se aman, o el uno ama al otro, pero no es correspondido. Y los problemas conyugales, los problemas matrimoniales, a veces tan duros, tan difíciles, tan casi imposibles de superar, si no se pone la confianza en Jesús, no el Señor. Pienso muchas veces en los pobres almas, los pobres individuos, siempre los débiles, que son perseguidos, que son calumniados. Yo me he visto juzgado muchas veces, y juzgado más todavía, y calumniado más todavía, y se lo agradezco al Señor, lo considero una gloria en el Señor. Pienso en los hambrientos, en los sin techo. Yo he vivido de limosna, viendo limosna, sacerdote viendo limosna, sin techo, sin tener con dónde refugiarme, dónde meterme. Todo eso es lo que he vivido y lo he comprobado por la gracia de Dios. Por eso, y frente a todo eso, ¿qué podemos decir? Que el mundo que nos rodea, que el ambiente, el entorno en el que vivimos es malvado, en él reina la injusticia, reina la iniquidad, reina la farsa, reina la mentira. De acuerdo, pero por encima de todo eso está Jesús el Señor. Y está nuestra confianza en Jesús el Señor. Y está nuestro amor a Jesús nuestro Señor. Que como hemos dicho tantas veces citando la Escritura, Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Es aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Es verdad que ahora sufriréis y lloraréis, pero yo volveré a vosotros y os llevaré conmigo a donde yo estoy, para que donde yo estoy estéis siempre conmigo también vosotros. Por eso vivimos en la esperanza. Decía San Pablo, hermanos míos muy amados, que el justo vive de la fe. Así es, pero también vive de la esperanza. Es la esperanza, la fuerza que nos mantiene en pie, porque esperamos su venida. Él vendrá por fin. Levantad, cuando veáis estas cosas, levantad vuestros corazones y elevad vuestros ánimos, porque se acerca el momento de vuestra redención. Volveré a vosotros y estaré de nuevo con vosotros. Son los que esperan. A veces la espera es larga. Yo recuerdo, por ejemplo, aquel episodio del Evangelio en el cual se nos cuenta que había en Jerusalén una piscina, la piscina de los 9 pórticos, de los 5 pórticos, en la cual, según la tradición, de vez en cuando bajaba un ángel, removía las aguas, y de todos los enfermos, tullidos, paralíticos y de toda clase con toda clase de enfermedades que esperaban alrededor de la piscina, de todos ellos, el primero, después de haber sido removido del agua por el ángel, que entraba en la piscina, se curaba de cualquier enfermedad que tuviera. Como podemos imaginar, y según nos cuenta el Evangelio, pues la piscina estaba rodeada de toda clase de enfermos, paralíticos, leprosos, ciegos, mancos, cojos, de toda clase. Solamente se curaba el primero que se introdujera en el agua cuando el ángel la removía. Y pasó por ahí Jesús nuestro Señor, se encontró un pobre infeliz, paralítico, estaba allí tendido, con cara de desesperanza, lleno de miseria, y le pregunta: ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces? Si llevo, Señor, contestó el paralítico, Señor, llevo aquí esperando 38 años, pero como estoy paralítico y no puedo pagar,
pues no tengo a nadie que me eche al agua el primero, cuando el ángel la remueve. Y aquí estoy, 38 años esperando. 38 años. El tiempo de espera, hermanos míos, se puede hacer demasiado largo, pero siempre acaba. Le dice Jesús el Señor, pues levántate y toma tu lecho y anda. El paralítico llevaba 38 años esperando. Yo, hermanos míos queridos, hermanos vuestros, viejo que ya que soy, llevo 84 años esperando. 84 años. Con la esperanza y la seguridad puesta, según Él lo prometió, en que algún día lo veremos cara a cara. Y acabarán nuestros dolores, acabarán nuestras lágrimas, acabarán nuestras enfermedades, acabarán todas las persecuciones, acabará todo para estar con Él. Por eso os decía antes que vivimos de esperanza. En la parábola de las vírgenes que esperaban al esposo, las vírgenes que esperaban con sus candelas, unas habían preparado aceite, otras no, que nos cuenta el Evangelio de San Mateo, dice, y las vírgenes que esperaban al esposo, como el esposo tardaba en llegar, pues al fin se durmieron. Pues en fin, efectivamente, el esposo tarda en llegar, pero el esposo llega. Él lo prometió. Con eso acaban las palabras finales de la Biblia, cuando dice el espíritu y la esposa, y el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, y él dice, sí, vengo pronto, y conmigo mi recompensa. He aquí que vengo pronto. Yo, como digo, vivo en esa esperanza de algún día, pecador como soy un pecador, como todo pecador, pero al fin y al cabo, confiando en el Señor, deseando verlo, deseando poseerlo. Y me gusta, esperando su venida, trato de acelerarla cantando y rezando aquellas palabras que pronunciaba la esposa del Cantar de los Cantares. Cuando decía la esposa, ven, amado mío, vámonos al campo, haremos noche en las aldeas, madrugaremos para ir a las viñas, veremos si brota ya la vid, si se entregaron las flores, si florecen los granados, y allí te daré mi amor, te entregaré mi amor, mis amores. Vamos al campo y haremos noche en las aldeas, lejos de los hombres, lejos del ruido mundanal. Yo recuerdo aquellas palabras que decía en las campanas tocan solas, el niño que mitad ángel, mitad hombre, que decía, le pregunta qué iba a ser cuando fuera mayor. Tú, y cuando seas mayor, ¿qué deseas ser? Y yo deseo ser jardinero del aire. Jardinero del aire, ¿por qué? ¿Y para qué? Para estar más lejos de los hombres, más cerca de los ángeles, más cerca de los pájaros y, en definitiva, más cerca de Dios. Pues es así, hermanos míos. Por encima de todo y más allá, tengamos confianza. Si nos damos cuenta, el peso de la parábola del sembrador cae precisamente en la buena semilla. Después de relatar el Jesús nuestro Señor, cuando va explicando el significado de la parábola, parte cayó entre espinas, parte cayó entre cardos, parte cayó entre piedras. Al fin dice, pero hubo una parte de la semilla que cayó en buena tierra, y esta fue la que dio fruto abundante. Si nos damos cuenta, todo el peso de la parábola, todo el significado, a donde va conduciendo la parábola, es a esta buena tierra donde cae la semilla, la palabra de Dios, donde produce fruto abundante, que ese fruto abundante no es más que esa eclosión del corazón, por la cual sentimos que Dios está con nosotros y dentro de nosotros. Como decía el poeta, anoche bendita ilusión, anoche mientras dormía soñé bendita ilusión, que era Dios a quien tenía dentro de mi corazón. Eso es lo que hemos vivido nosotros.
Hermanos míos, no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas. Pongamos nuestra confianza en Jesús el Señor. Hagamos que la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios, la semilla verdadera, fructifique en nuestro corazón. Que no puede fructificar de otra manera más que eso, haciendo que nuestro corazón al fin arda realmente en el amor. Dejamos que Jesús mismo incendie nuestro corazón. Decía él, y sus palabras están contenidas en el Evangelio, que todos las conocéis: yo he venido a la tierra a traer fuego. ¿Y qué de querer sino que arda? Pues así, hermanos míos, que efectivamente arda nuestro corazón, ardan nuestros corazones, ese fuego que va a encender en ellos la palabra de Dios, dando fruto en nuestro mismo corazón.